Buenos días. Bienvenidos a la jornada de digitalización Industria 4.0 de pymes industriales madrileñas. En primer lugar, presentarme, pues si aún no me conoce, soy José María Roncero, el secretario general de AICIN, y organizamos una jornada desde la oficina Acelera Pyme de AICIN en colaboración con la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid para presentar unas ayudas a la industria madrileña, ayudas que tradicionalmente se llamaban de 4.0 y que casi todo el mundo las sigue conociendo así, pero que ahora han cambiado de denominación y son ayudas a la digitalización de la industria madrileña. Yo únicamente voy a dar unas palabras de bienvenida, posteriormente intervendrá mi compañera Patricia para presentar brevemente a la oficina Acelera Pyme, que es la organizadora del evento, y posteriormente Mar Paños y Eva, la directora y subdirectora general de Promoción Económica e Industrial, y Virginia, la jefa de servicio, presentarán más detenidamente las ayudas. También intervendrá Gustavo García de la Peña, que es gerente Steel Bombay Valley y al que le agradecemos especialmente su participación. Steel Bombay Valley es una empresa dedicada a la fabricación de fondos de calderería asociada a AICIN desde hace años y que nos contará desde el punto de vista del usuario cómo ha sido la gestión y el uso de esta subvención. Y por último, Eva Larriba y Eduardo Rodríguez, la responsable y el letrado de los servicios jurídicos de AICIN que llevan estas ayudas, intervendrán para presentar más específicamente las novedades de esta convocatoria. Como decía, esta jornada lo organiza la oficina Acelera Pyme. La oficina Acelera Pyme, como todos sabéis, es la oficina dedicada a facilitar todos los instrumentos de digitalización de las pymes, también evidentemente de las pymes industriales. Es la oficina que asesora y colabora con las empresas en la gestión de la subvención Kit Digital, que es, como sabéis, es una de las líneas Next Generation más potentes que se han desarrollado para la solicitud de subvenciones y que ahora mismo están abiertas la solicitud para las convocatorias desde 50 a 10, desde 3 a 10 y desde 0 a 3 trabajadores. Pero especialmente hoy no queremos centrarnos tanto en el kit digital. Ya digo que esta oficina asesora sobre el kit digital y cualquier otra subvención de la digitalización. Queremos centrarnos en la jornada, en la ayuda a la digitalización de la industria madrileña, lo que, como ya he dicho antes, se conocía tradicionalmente como subvenciones a la industria 4.0. Esta quizás sea una de las ayudas que más solicitadas han estado por la PYME. De hecho, yo creo que desde el primer año todas sus convocatorias han agotado presupuesto y el presupuesto se ha ido incrementando. Ha sido una pena que este año, por el problema presupuestario, que eso lo explicará luego Mar, no se haya incrementado sustancialmente como se tenía previsto desde la Comunidad de Madrid las subvenciones. Y esto quiere decir dos cosas. Una, que la subvención está bien diseñada, que no siempre podemos decir lo mismo, porque se solicitan y se agotan los fondos y se reciben los fondos por las empresas, como posteriormente se explicará, y que además de estar bien diseñada es una ayuda que responde a una necesidad evidente de las pymes madrileñas, que es el proceso de digitalización. Quizás de todos los sectores económicos, la industria es aquella que más desarrollado tiene proceso de digitalización, básicamente por mera exigencia de competitividad. Que haya ayudas como esta, pues es una cuestión muy importante y que nosotros pues no solo agradecemos, sino requerimos para que se mantenga en el tiempo para próximas convocatorias. Además, el hecho de que no sea excesivamente compleja y que se convoque siempre en el mismo periodo del año, esto es en los meses de enero, febrero de todos los años, hace que la difusión, la convocatoria y la explicación de la misma sea más sencilla. Y ya sin más, agradeciendo a todos los partícipes en esta jornada su colaboración con AICIN, especialmente a Gustavo García Peña, por lo que decía antes, porque va a explicar las ayudas desde un punto de vista de una pyme industrial madrileña.
Pues empezamos con la jornada y agradeciendo también especialmente a Mar Paños, evidentemente, y a todo su equipo, a la directora general, su siempre dispuesta colaboración con todo lo que se pide desde las pymes de AECIN. Es verdad que a veces los ciudadanos quejamos que las administraciones están muy lejanas y que las administraciones es difícil de acceder. No es el caso de la Dirección General, por lo cual os lo agradecemos a todos, no solo a la Directora General, sino a todo su equipo, su disposición para explicar, para aclarar, y como en otras subvenciones, que hoy no es el caso, pero que nos ocupan, como las de polígonos industriales, para trabajar en la mejora y en la, digamos, facilitación de las subvenciones por las empresas, que al final es en lo que consiste. Y ya sin más, Patricia, pues cuando quieras explicas brevemente lo que es la oficina Acelera Pyme y cómo está a disposición de todas las empresas industriales, y luego Mar y todo su equipo empieza ya con la explicación de la ayuda. Gracias a todos por venir. Soy Patricia Arostegui y soy la responsable de la oficina Acelera Pyme en AECIN. Brevemente, antes de comenzar, voy a explicar cuáles son los servicios que estamos dando actualmente. Son principalmente 3 líneas de actuación. La primera de ellas serían unos servicios personalizados. ¿En qué consisten principalmente? Pues por un lado damos solución a consultas y ayudas que tengan todas las pymes y autónomos. Lo hacemos tanto de forma remota como de forma presencial. Por otro lado, si todas estas empresas necesitan una ruta de actuación, la establecemos a través de auditorías, de forma que estas empresas sientan que estamos con ellos en todo el proceso. Y por último, también les ponemos en contacto con los habilitadores digitales, que al final son quienes van a ofrecer todas las soluciones que están dentro de este kit digital. Por otro lado, hacemos talleres de eventos. Tenemos jornadas, como en la que estamos hoy aquí presentes, y que lo que pretenden es acercar a las empresas a esa transformación digital. Por otro lado, tenemos talleres regionales que están en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y lo hacemos en colaboración con asociaciones regionales y organismos públicos. También hacemos talleres sectoriales en los que podemos ver casos de éxito. En el caso de hoy también vamos a ver hoy un caso de éxito. Y por último, lo que hacemos es promoción. A través de las redes sociales, a través de nuestra página web, desde nuestra sede, o por supuesto desde la oficina Acelera Pyme, donde se pueden encontrar también eventos pasados, herramientas de digitalización, artículos, etc. Por otro lado, en nuestro canal de YouTube tenemos vídeos en los que podemos responder a varias preguntas frecuentes, tenemos vídeos de micropíldoras sobre dudas que puedan tener las pequeñas y medianas empresas, de cualquier cuestión en digitalización de forma breve, en 1 o 2 minutos. Y por último, también ofrecemos colaboraciones, que son alianzas con otros organismos públicos y empresas. También lo que hacemos, lo podéis ir viendo de manera aquí resumida, es ofrecer ayuda para todas aquellas subvenciones que se estén dando en el momento. Como ahora mismo la del kit digital, como comentaba José María, que ahora mismo tiene abiertas los 3 segmentos, desde 0 empleados, autónomos, hasta los 50 empleados. Toda la oficina Acelera Pyme es una de las más de 150 oficinas que hay a nivel nacional en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es aquello que está destinado a construir el ecosistema de referencia en transformación digital. Y todo ello se enmarca dentro del Plan de Digitalización de Pymes del año 2021 al 2025, que actualmente cuenta con más de 4 millones de euros de presupuesto. Si tenéis cualquier duda, al final de la jornada abriremos un turno de ruegos y preguntas y sin más, pues doy paso a Mar Paños y a la subdirectora Eva Castro de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y bueno, gracias a AECIN por invitarnos y por permitirnos exponer las principales novedades
que no son muchas, pero algo cambia respecto de estas ayudas, que como ha dicho José María, conocéis ya porque habéis pedido en otros años, en otras ocasiones. Por ello tenemos también un caso de éxito. Estas ayudas, desde 2017, la Comunidad de Madrid ha presupuestado más de 26 millones de euros, generando una inversión inducida de 125 millones. En el año 2022 el presupuesto llegó a los 6 millones, ya que hicimos modificaciones de crédito para poder aumentarlo durante el año y llegar a más pymes industriales, llegando a 72 empresas. Como ha mencionado José María, en concesión todos los años se llega al 100% de ejecución de la ayuda, puesto que, primero, las pymes industriales madrileñas conocen bien la ayuda, saben bien de los plazos que se mantienen, como decía José María, y creo que también es una clave del éxito de las ayudas, que son seguros. Se abre el periodo de solicitud todos los años a principios de enero, y al final de año las empresas saben que tienen, aquellas que han resultado beneficiarias, que tienen ingresado el dinero de esa inversión que han realizado. Pues el año pasado llegamos a los 6 millones en concesión al 100%. Sí es cierto que muchas veces en cuanto a pagos se baja ligeramente ese porcentaje de ejecución hasta el 90-95%, incluso más alto, porque hay ciertas inversiones que a veces las empresas no pueden hacer al completo y entonces hay que rebajar la cuantía de las mismas en el pago, pero también con porcentajes muy altos de ejecución. Hay que decir que este año teníamos previsto que la ayuda pudiese salir con un presupuesto de 8 millones de euros. Debido a la prórroga presupuestaria, empezamos con los 5 millones que teníamos del año pasado en el presupuesto de 2022 y queremos hacer una modificación presupuestaria para salir con 5.900, aunque estamos viendo también con presupuestos, con nuestra Dirección General de Presupuestos, cómo poder llegar a los 8 millones previstos, que creemos se puede alcanzar. Es la voluntad del Gobierno, a pesar de la prórroga, poder cumplir con esos compromisos que teníamos y llegar a esos 8 millones de euros destinados a esta ayuda de digitalización, la que antiguamente se denominaba Industria 4.0, pero en estos momentos tenemos los 5 millones consolidados del ejercicio anterior, más 900.000 euros para que disponemos en nuestra Dirección General y vamos a redistribuir para empezar a funcionar con casi 6 millones de euros, y esperamos en este mes, principios de febrero, poder decir que tenemos ya los 8 millones, que estamos ahí trabajando con nuestra Dirección General de Presupuestos. Y bueno, esta ayuda este año tiene algunos cambios. Os voy a dar unas pinceladas, pero sí que luego quiero que Eva y Virginia, que son las que están más al pie del cañón y, como se suele decir, revisando los expedientes, conocen la casuística al detalle, os puedan comentar los cambios y, bueno, algún ejemplo que a lo mejor podéis haber visto o hacer algún hincapié a las empresas en que tienen que fijarse cuando les enviamos requerimientos, cuando les pedimos información, que a veces se generan dudas, pues vosotros que conocéis, que podáis también decírselo, aparte de las consultas que pueda haber al final de la jornada. Uno de los cambios es que hasta ahora en estas ayudas los beneficiarios se definían básicamente por el CENAE, del 10 al 32. Este año hemos cambiado a IAE para una mejor identificación de la actividad desarrollada y también porque por la experiencia vemos que facilita la acreditación documental para las empresas, que puedan acreditar mejor, más sencillamente, su actividad. Y al cambiar de CENAES a IAE, se mantienen básicamente las mismas actividades que subvencionábamos en las pasadas ayudas, en las pasadas convocatorias, pero se amplía algunas, como las actividades de extracción y transformación de minerales metálicos y no metálicos, puesto que ahora es la sección 1, divisiones 2, 3 y 4 del impuesto de actividades económicas en estas nuevas bases. Las actuaciones y gastos subvencionables siguen siendo los que estaban previstos. Son actividades que implican transformación digital, no un simple cambio o actualización o compra de nueva maquinaria que sustituye a una que se ha quedado
obsoleta o que se ha averiado, se ha roto, etcétera. No, tiene que implicar un cambio en el proceso de producción, una digitalización, una transformación digital que aumente la competitividad de la empresa. Por ejemplo, implementación de soluciones de negocio ligadas al tratamiento de datos. Pues, por ejemplo, un programa que os ayude a encontrar o a prever, en base a la experiencia y a la toma de datos previa, cuando puede haber un error en una de las máquinas o en una de las fases del proceso de montaje de vuestro producto. Plataformas colaborativas, digitalización de los procesos de fabricación, etcétera. Lo que son las actuaciones subvencionables siguen igual. También el efecto incentivador hay que cumplirlo, como sabéis, es decir, toda la inversión debe realizarse después de la fecha de solicitud. Y el periodo subvencionable, pues desde que se publican las bases, en este caso, si no recuerdo mal, creo que fue el 2 de enero, el 2, 3 o 4, o el 5, perdón, 5, porque fue justo, pensábamos que el boletín lo iba a publicar el 9 de enero, que era nuestra previsión cuando se lo enviamos, pero es verdad que adelantaron la fecha de publicación al 5 de enero. Desde el 5 de enero hasta que se agote el crédito, que normalmente sucede, como os he dicho, en concesión. Se agota el crédito todos los años. Es algo que suele producirse en torno a abril, mayo, más o menos, por esas fechas, pero que también se publica cuando se acaba el crédito, se realiza una publicación para que estéis informados. Y la fase de justificación, bueno, la solicitud de ayudas o hasta agotar el crédito o el 15 de septiembre, y justificación hasta el 20 de septiembre, si no recuerdo mal. Y también sabéis que estas ayudas cambia la intensidad de las mismas según la zona o los municipios de la Comunidad de Madrid en el que nos situemos. Pues la Comunidad Europea valorando aspectos como el empleo, desarrollo económico, etcétera, y otra serie de aspectos también para favorecer el reequilibrio territorial, pues a unos determinados municipios del sur y del corredor del Henares en la Comunidad de Madrid le da unas intensidades mayores a la ayuda en esos municipios, bueno, en zonas concretas de esos municipios. Así, para la ayuda general, la intensidad de la ayuda para la mediana empresa, para la pequeña es del 20%, y si nos vamos a los municipios que tenéis listados en la diapositiva del sur y del corredor del Henares, aumenta hasta el 35% en las pequeñas, y en las medianas empresas la intensidad general de la ayuda, el porcentaje de ayuda es del 10%, que sube hasta el 25% en esos municipios del sur y el corredor del Henares. Los límites máximos de la subvención son para las pequeñas 350.000 euros y 250.000 para las medianas. Como sabéis también, aparte de lo que es inversión, se pueden realizar gastos de consultoría si necesitáis conocer en qué debéis digitalizaros o cómo debéis hacerlo antes de realizar la inversión. Ahí el límite para la ayuda es de 20.000 euros. Y en ese sentido son los cambios fundamentales, lo que decíamos, cambiar CENAE por IAE, también las intensidades de ayudas que se modifican este año por estándares de la Comisión Europea, y hemos intentado también en algunos casos, en lo que hemos podido también tras la evaluación de los servicios jurídicos y de transparencia de la comunidad, reducir la carga burocrática, y tratamos de todos aquellos documentos que podamos hacer consultas, consultarlos desde nuestro lado para pediros menos. No en todas las ocasiones ha sido posible por tema de petición de permisos que nos han puesto encima de la mesa nuestros servicios jurídicos, pero en aquellos trámites que sí podemos hacer la consulta y demás, hemos tratado de agilizarlos haciéndolo nosotros. Son las principales novedades. Ahora dejaré a Eva y a Virginia que os cuenten más en detalle, y deciros eso, que estamos trabajando con nuestra Dirección General de Presupuestos para poder llegar a los 8 millones que teníamos previstos, puesto que entendemos que esta ayuda, por los altos estándares de ejecución y los proyectos que se nos presentan todos los años, es muy útil
y nuestras pymes industriales pues necesitan de esa ayuda para seguir digitalizándose y transformándose y ser más competitivas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Eva Castro, la subdirectora de Fomento, que es un poco el área que lleva la gestión práctica de estas ayudas. La presentación, si podéis ponérmela al principio, ahora ya vamos a seguir un orden desde la... Hemos hecho una presentación muy sencilla que lo que trata de poner de relieve, como han explicado José María y Mar, previamente esta línea de ayudas es la línea que todos conocemos como 4.0. Esta línea 4.0 ha funcionado durante todo el programa operativo de FEDER 14-20. El cambio principal, el por qué hemos cambiado el nombre y el resto de las reglas, es porque ha cambiado el programa operativo. Estamos ya entrando en el programa operativo 21-27 de la Comunidad de Madrid. Sabéis que siempre llevan un decalaje los números con los cierres, es decir, el 21-27 empieza en el 23, terminará en el 29, el 14-20 tenía una regla en +3, que quiere decir que se alargaba hasta 3 años, y por eso este decalaje que podéis ver. Y el por qué el cambio del nombre no responde a ninguna decisión aleatoria, sino que venía impuesto por la normativa vigente. Esto también hace que algunos de los cambios que han puesto sobre la mesa vienen derivados de la exigencia del cumplimiento de parámetros de la Comisión. Es fundamental que esta línea sea cofinanciada por la Unión Europea y una cofinanciación del 40%, es decir, la Comunidad de Madrid pone encima de la mesa el 100% del presupuesto durante el ejercicio en curso, pero luego obtenemos un reintegro del porcentaje cofinanciado. Esto es importante para nosotros y es importante para las empresas. Es importante para las empresas porque muchos de los requisitos que se ponen de aspectos muchas veces formales, cartelería, publicidad, es una exigencia que nos viene impuesta por la Unión Europea y que su incumplimiento en algunas ocasiones puede dar lugar a reintegros posteriores de la ayuda. Entonces es muy importante que todas las dudas que se susciten las podamos ver y aclarar, pero no responde solo a algunos requisitos, las fechas de las facturas, el logo en las órdenes, el logo en los mapas, el que tengan que tener un cartel y mantener ese cartel durante un tiempo. No son peticiones al azar, sino que responden a una exigencia legal, y una exigencia legal con efectos económicos para la administración autonómica y para ustedes, para las empresas perceptoras de los fondos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco el porqué del cambio de la 4.0 a la digitalización. Si les parece, vamos a hacer una exposición por orden de los elementos que nos parecen más relevantes y luego que nos hagan las dudas que se planteen. El primero es la inversión inicial, es decir, cuando se presenta la memoria de este proyecto, como ha dicho Mar, no estamos en la simple adquisición de activos, estamos en la transformación de los procesos productivos. Es fundamental que la industria madrileña se digitalice, pero dentro de los ejes del programa operativo y dentro de los ejes marcados por la Unión Europea, esto exige que se digitalicen procesos, que se digitalice la industria, no que se adquiera un maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros aquí, si ustedes se van a la orden, veremos que decimos, nos tratamos de una inversión inicial. La inversión inicial nos permite la normativa, todas esas variedades, crear nuevos establecimientos, pues aquellas empresas que creen dentro pues una línea de producción nueva o que creen un establecimiento nuevo, que amplíe la capacidad de los existentes, que diversifique su producción o que se transforme el proceso. Es decir, aquellas empresas que vienen de utilizar tornos manuales para hacer piezas y de repente digitalizan su empresa, no solo cambian de torno, sino que realmente cambian el proceso productivo, transforman su proceso global. Es muy importante que se ponga de manifiesto estos aspectos, sobre todo de cara a aquellas empresas, casos de éxito, que han percibido esta ayuda en años sucesivos, porque la Unión Europea no nos permite, en aras al cumplimiento y al respeto al artículo 107 y al respeto a la competencia, no nos permite que estemos ayudando permanentemente o recurrentemente a las mismas empresas, superando con mucho los límites mínimos, que son aquellos que sí que se permiten una ayuda recurrente, que saben que son 200.000 euros en 3 años, nuestras ayudas son muy superiores a esto. Es importante que se justifique que esto supone inversiones nuevas, supone adaptaciones completas. Entonces, fundamental en sus memorias, justifiquen que estamos transformando su proceso de producción, que estamos o bien ampliando los productos o ampliando la disponibilidad que teníamos de producción. Es decir, es importante que estos 4 aspectos, cualquiera de ellos, no los 4 simultáneamente, pero alguno de ellos quede reflejado en sus memorias, ¿de acuerdo? Porque si no, entraríamos en una infracción del artículo 107,
y nosotros no podríamos hacer la concesión, y las concesiones que se hicieran, esto no es una cuestión de que la administración cometa errores, si se conceden, si se realizan concesiones y luego se viera que no se cumple alguno de los aspectos, podría dar lugar a que la Unión Europea nos exigiera que exigiésemos el reintegro, y los reintegros llevan intereses y eso no lo queremos nadie, ni nosotros tramitarlos, ni por supuesto el que lo sufra, ¿de acuerdo? Entonces, primer aspecto, por favor, en las memorias, yo creo que con los años hemos visto que esto sucede, y como hemos visto antes, esto no es la compra de ordenadores ni la compra de máquinas, es la transformación, pero es importante que se refleje. Un segundo aspecto que tenemos es de cara a la definición de los beneficiarios. Hasta ahora nunca hemos tenido dudas, hemos dejado ya claramente que somos pymes constituidas como sociedades mercantiles, hasta la fecha ha sido prácticamente el 99% de nuestros beneficiarios, eso facilita mucho la tramitación de las solicitudes y además se enfoca realmente dónde estamos, ¿de acuerdo? Porque estamos en una pequeña y mediana ya empresa consolidada que queremos seguir desarrollando su competitividad. Centro de trabajo en la Comunidad de Madrid, eso como siempre, una única solicitud por empresa. Eso se justifica en que anualmente los aspectos que hemos visto antes, esa transformación del proceso productivo, pues en una misma empresa no puede estar transformando el proceso productivo simultáneamente 2 veces. ¿Podrías instalar nuevas empresas 2 veces? Bueno, es más difícil de justificar. Entonces, anualmente limitamos las ayudas a una única solicitud y expediente por empresa, que además, dados los importes que se pueden alcanzar, difícilmente se podrían alcanzar 2 inversiones de ese calado y realizarlas en el mismo ejercicio. Y el IAE frente al CENAE, estos IAEs recogen todos los CENAEs que veníamos manejando, el 12 al 32, incluso lo ampliamos. ¿Por qué nos vamos al IAE? Para evitar problemas jurídicos. Saben ustedes que el CENAE, no hay un documento oficial que declare yo estoy dado de alta en este CENAE, que eso se puede modificar, los estatutos se modifican y luego los servicios jurídicos, la intervención y demás, pide datos permanentemente, mientras que nadie puede realizar una actividad económica si no está dado de alta en el IAE. Es un poco para simplificar, como es obligatorio por la ley de subvenciones en cualquier subvención estar dado de alta en la actividad económica que permite que solicitemos la subvención porque hacemos la actividad, con un único documento justificamos los dos. Y ya no tenemos que estar mirando si el CENAE es el de actividad principal, es otro CENAE, de acuerdo, uno puede estar dado de alta en todos los IAEs que considere oportunos y en la ayuda entra por el que lo requiere. De ahí el porqué las entradas. Y hacemos un pequeño conciso cuando decimos no aplica las ayudas. Bueno, hay algunos sectores como el acero o el carbón que no pueden percibir ayudas dentro del programa operativo. Creo que no es el caso, hasta la fecha no hemos tenido ningún IAE concreto de una empresa que estuviera dentro de esos sectores, únicamente y además que se manejaran en los sectores que no permitieran ayudas de la Unión Europea. Pero de nuevo, si tuviéramos un caso excepcional en ese, pues lo veríamos, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que esto ya es normativa comunitaria y aplicaríamos, no tenemos mucha capacidad, digamos. Otro elemento importante son los proyectos subvencionables. Los proyectos subvencionables en realidad no es más que una plasmación de todo lo que hemos venido diciendo. Lo que estamos haciendo en la digitalización es la implementación de lo que conocemos todos como Industria 4.0 y lo único que contemplamos son todas las habilitadores que nos permiten transformar la empresa. Plataformas colaborativas, digitalización de procesos de fabricación, nos vale todo. Cuando digo todo lo que supone la industria 4.0, robótica colaborativa, fabricación aditiva, la utilización de sensores, sistemas embebidos. En definitiva, aquí de lo que se trata es no solo de automatizar la empresa, sino de digitalizarla, que no deja de ser, como ha dicho la directora, que esa automatización nos da datos que nos permiten gestionar la empresa. Esto no cambia respecto a la 4.0. La definición igual no le corresponde al pie de la letra a la normativa anterior, porque de nuevo aquí nos adaptamos un poco a los conceptos que Europa entiende por digitalizar, pero hasta ahora todos los procesos que hemos entendido que se han tramitado como 4.0 en el 14-20 entrarían en el 21-27, con lo cual no cambiaría. Podemos ver si donde lo poníamos antes en la letra ABC ahora entran en la A y en la C o solo en la A y ya entran, pero en este sentido no cambia nada, que nadie al ver que hay una diferencia entienda que hay ningún cambio sustancial. No lo hay. Sencillamente es, bueno, pues la definición, mejor que ustedes no lo entiende nadie, de Industria 4.0 es amplia, depende mucho del sector en el que nos movemos y por eso pues a veces las definiciones teóricas dan un poco
nos confunden un poco, pero esto recoge exactamente lo mismo que venía recogiendo la industria 4.0, no hay ningún cambio en este momento. Y siempre ligado a la digitalización del proceso. No tenemos una página web porque de repente hacemos comercio y vendemos lo que producimos. No estamos en ese ámbito, ¿de acuerdo? Pero sí que el uso de herramientas web sí que nos permite el manejo de nuestros datos y la digitalización de nuestros sensores y el control de la gestión de nuestra empresa. En ese ámbito no cambia en nada lo que teníamos en 4.0. Bueno, de todas formas, cualquier duda concreta que se plantee, lo vemos. Los gastos subvencionables, de nuevo, tampoco cambian, no hay grandes cambios. Cambia que como luego veremos, los importes suben, los porcentajes de ayuda suben, la inversión mínima sube. Pero es una inversión mínima que hemos visto que se daba en el 90% de los expedientes que veníamos tramitando. Había muy pocos expedientes que estuvieran realmente con una inversión inferior a los 60.000 euros, ¿de acuerdo? Y es una forma de justificar el importe de nuestras ayudas, que es muy superior a otras que hay en el mercado en este ámbito. Vamos a decir que seguimos subvencionando activos fijos, activos inmateriales y activos de consultoría. ¿Qué es importante? Que no hay proyectos exclusivos de consultoría. Esta no es una ayuda para hacer consultoría de modo específico y aislado. Esto es, la industria necesita, hay muchas ayudas en el mercado ahora mismo para hacer consultoría, pero hay pocas ayudas para esa consultoría llevarla a la práctica y hacer la implantación del proceso. Por eso nosotros no lo excluimos, entendemos que hay un pequeño porcentaje de consultoría, porque lógicamente cuando te vienen a instalar un sistema específico o cuando instalas una máquina, tiene unos costes, digamos, complementarios, pero la idea de esta subvención es ayudarles a las inversiones fijas y a todo lo que ello conlleva, con lo cual aquí la consultoría está pensada como un gasto complementario. Otras ayudas tenemos las administraciones para consultoría específica. ¿Y qué no es subvencionable? Ni el arrendamiento financiero, renting, leasing, porque muy sencillo para nosotros. La Unión Europea nos exige para que las operaciones sean financiables que la adquisición es cierta y firme. Cuando hay un renting o un leasing, la adquisición no se produce de modo cierto y firme, es decir, no se puede comprobar que el propietario final real sea el que utiliza la máquina y no el propietario del renting. Esto es un poco, responde de nuevo, pues las administraciones nos movemos dentro de la normativa vigente y nos impide la Unión Europea que financiemos arrendamiento financiero en sus modalidades, ¿de acuerdo? Y tampoco financiamos transportes, terrenos, obras, es decir, nosotros entendemos que cuando se hace una instalación de un proceso, cuando uno instala, digo, un torno porque es una cosa muy evidente, o un horno porque es una cosa muy evidente, hay que hacer una obra conexa a la adquisición de la maquinaria. Pero de nuevo, esa obra civil no entra dentro de esta ayuda. La idea es digitalizar, pero la obra civil no entra. Sabemos que para digitalizar lo primero que hay que hacer es cablear y sabemos que hay que hacer, pues hay una obra de instalación de redes. Pero en esta línea de ayuda, de nuevo dentro del marco comunitario, no es susceptible de financiación esos gastos. Eso no cambia en nada lo que ya teníamos en la 4.0, con lo cual yo creo que quien lo conoce no va a haber ningún cambio. El siguiente aspecto es la intensidad de la ayuda. Como ha dicho la directora, nosotros como Dirección General aplicamos las intensidades de ayuda que nos permite el mapa estatal de ayudas europeas, es decir, hay el artículo 107, como hemos dicho, defensa de la competencia, establece una serie de zonas en las que hay digamos, una ayuda mínima que se puede conceder en todo el Estado español, que no altera ese artículo 107 y la competencia entre empresas, y luego hay unas normas que permiten subir ese porcentaje en determinadas zonas. Eso es un mapa que tiene publicada la Comisión Europea para el Reino de España y nosotros en la página web tenemos el enlace para el que lo quiera comprobar. Pero ese mapa lo que nos permite en Madrid es que determinadas zonas del corredor de Lenares y del submetropolitano superen en un 15% digamos, el estándar básico de ayudas. Entonces, donde el estándar básico es 10-20, medianas el 10, pequeñas el 20, si no me equivoco, se sube al 25-35, ese 15% extra en esas zonas. Esas zonas han cambiado. En el 14-20 eran unos, no vamos a olvidar porque el programa se ha terminado, y
y en el 21-27 esto es lo que está publicado. De nuevo, no lo hemos puesto en nuestra página web que dejamos al final, está el enlace al mapa, pero estas son las zonas. Cuando llegamos a las comarcas, que es una cosa que están preguntándonos mucho, ¿por qué comarcas? Bueno, pues porque así se ha publicado el mapa. Realmente las comarcas recogen los polígonos industriales, es decir, como las intensidades de ayuda tienen una serie de elementos dentro de cálculo, de población, bueno, pues una serie de conceptos que, pues mira, lo que se ha hecho el mapa de la Comunidad de Madrid es recogiendo dentro de los pueblos, digamos, dentro de los municipios donde mayor industria hay, intenta recoger los polígonos industriales. No cambia respecto al 14-20 las comarcas. En el 14-20 ya había comarcas en algunos pueblos, lo que pasa es que se permitía abarcar una población mayor, ahora permite abarcar una población menor, por eso se han cerrado más las comarcas. Pero bueno, yo creo que en Getafe, por ejemplo, siempre ha habido comarcas, no hemos tenido problemas con las empresas de Getafe, porque no hay industria al lado del ayuntamiento ni en la calle mayor, con lo cual que nadie se preocupe mucho al ver las comarcas de esto que es, les vamos a dejar una relación. A continuación tenemos como unos mapas de cuáles son las zonas para que se puedan ver, pero que esto es información pública. En nuestra página web les dejaremos el enlace, ¿de acuerdo? Sabemos que las administraciones a veces no tenemos la información todo lo accesible que debiera ser, es un poco complicado llegar a ellas, pero vamos, hemos dejado los enlaces para que se puedan ver y hemos dejado también un Excel sencillo donde cada uno pueda ver sus zonas. Pero que no cambia nada, de nuevo, no hay zonas industriales de esos pueblos que se queden fuera. Se quedan fuera algunos pueblos, pero eso a nosotros ya nos viene dado. Y las ayudas también han subido, donde antes teníamos 200.000 y 300.000 como ayudas máximas, según se fuese pequeña o mediana empresa, han subido a 250.000 y 350.000. Tenemos casos de éxito importantes tramitados desde AECIM, en el que esos importes pues, se van a poder ver beneficiados las empresas. Y luego el elemento, digamos, ya de pura tramitación administrativa, como ha dicho la directora. Esto se publicó la primera semana de enero, con lo cual, de nuevo, parecido a 4.0, desde el principio de año se pueden presentar solicitudes. Importante, y esto yo creo que en esta línea es una cosa que hemos sufrido y peleado. Como agotamos crédito, porque realmente es una línea que levanta mucho interés y que intentamos tramitar con celeridad, los expedientes, la fecha que determina cuando un expediente, digamos, cuál es su fecha, es cuando el expediente está completo, no se coge turno. El que presenta la solicitud antes no coge turno. Yo creo que aquí habrá quien lo haya sufrido para bien y para mal. Cuando uno presenta la solicitud el 7 de enero y esa solicitud no está completa, le vamos a requerir. Y hasta que no aporte la documentación, ese expediente no está completo. Luego, el que ha venido el 11 de enero, si el expediente no ha traído completo, el del 11 de enero irá antes que el que presente el 2 de marzo. Es muy importante porque si no, la tramitación no cumpliría la ley de régimen jurídico, no estaríamos tramitando por orden. Esto no es la carnicería, uno no coge turno y se queda. Uno prepara los expedientes bien y aporta la documentación, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie se desincentive, porque es verdad que las solicitudes van entrando y hay veces que dices, pues yo ya ¿para qué? No, ¿para qué no? Porque el que ha entrado antes, si el expediente no está completo, requeriremos. Y si no se contesta el requerimiento, no continuará. Y aquí, de nuevo, segundo elemento importante, los requerimientos se contestan, son fundamentales. La tramitación es telemática. Tengan muy en cuenta cuando presentan la documentación qué tienen puesto en su notificación telemática. Esto como las multas. Si yo tengo puesto el correo electrónico que yo tenga puesto, como que allí es donde recibo mis notificaciones, solo ahí se van a recibir. Esto es como el domicilio cuando iba el papelito rosa. Si no llegan a tu domicilio y llegan al de la vecina y el vecino no lo coge, da igual que es que yo puse, que es que yo pensé. Nosotros ahí no tenemos capacidad. Los sistemas van solos, están digitalizados. Y quien determina cuál es su lugar de domicilio y su dirección electrónica de notificación son ustedes. Y al que hayan puesto les llegará. Nosotros no podemos cambiar ese dato. Con lo cual, por favor, mucha atención a cuando se presenta la notificación. Además, yo creo que sale una alerta, hemos pedido que salga una alerta cuando se notifica y cuando estamos haciendo la solicitud y la dirección que ponemos de correo electrónico no es la que tenemos dado de alta en nuestro sistema como domicilio a efectos de notificación, dirección a efectos de notificación, nos salga un emergente diciéndonos, ojo, tienen dos direcciones distintas, ténganlo en cuenta.
porque si no, no recibirán los requerimientos, no los contestarán a tiempo y no entrarán en ayuda. ¿De acuerdo? Es muy importante. Sabemos que la digitalización es muy favorable para casi todo, pero tiene algunos elementos en los que tenemos que estar pendientes. Y este es uno y es importante. El periodo subvencionable, como siempre, la inversión tiene que estar realizada, la maquinaria adquirida, los sistemas implantados, las facturas pagadas, o sea, no solo facturado, sino pagado el 15 de septiembre. Siempre todo posterior a que presentamos la solicitud, en eso es importante presentarla pronto para tener margen para hacerla e implementar el proyecto, y terminado a fecha 15 de septiembre. Y luego tenemos 5 días para presentar la documentación. Preguntarán por qué este efecto incentivador. Hay otras ayudas que no lo tienen efectivamente. La ley de subvenciones no lo exige, pero la Unión Europea sí. Si nosotros nos quedáramos en las ayudas que no exigen efecto incentivador, estaríamos en 200.000 euros máximo durante 3 años. Como estamos haciendo ayudas a empresas que pueden recibir hasta 300.000 euros al año con proyectos distintos, esto exige pues algunos elementos, como el efecto incentivador. El efecto incentivador no deja de estar ligado con la primera, digamos, el primer elemento que tuvimos en cuenta. Estamos transformando la empresa, estamos transformando el proceso productivo, y Europa nos exige que esa transformación, un poco lo que está en el espíritu es, si no nos ayudaran con estas ayudas, no lo haríamos. Por eso exigen que los proyectos se hagan con carácter posterior a la presentación de la solicitud. Podemos discutir del concepto, lo que no podemos discutir es de su aplicación, porque es una exigencia legal. Entonces, es importante, las proformas, los presupuestos se tienen de antes, pedimos la solicitud y al mismo día que hemos pedido la solicitud ya podemos empezar con la inversión, ya podemos aceptar las proformas y ya podemos implementar, pero siempre después de que tengamos el recibo de presentada. Importante, aquí sí que importa el día que yo presenté la solicitud, es decir, yo presenté la solicitud el 1 de febrero y a mí me requirieron luego, oye, que es que te falta, da igual, yo el 2 de febrero ya tengo en marcha mi proyecto porque yo ya presenté mi solicitud. A esos efectos sí que cuenta la fecha en la que yo metí la solicitud. Y luego nada tiene que ver con que, bueno, pues que administrativamente veamos que falta un DNI o que faltan unas escrituras, pero el proyecto siempre se inicia después de presentada la solicitud y termina el 15 de septiembre. Y tenemos 5 días para aportar la documentación. El siguiente elemento, en este sentido, decir que una vez que hemos aportado el día 20 de septiembre, aquellos que sean beneficiarios, pues a partir de ahí se le hará la comprobación de que efectivamente iremos a visitarles y veremos que la implementación se ha realizado y procederemos al pago. Si todo va bien, y yo creo que en los últimos años lo hemos intentado hacer bastante bien, terminamos el año cobrando la solicitud, es decir, hemos presentado a principios de año, hemos implantado a lo largo del año y hemos cobrado a finales de año. Entonces, sabemos que las exigencias, hay exigencias, pero bueno, lo hacemos porque realmente nuestra intención es que en el mismo ejercicio económico se solicite y se perciba el importe solicitado. ¿Dónde aportar la documentación? Bueno, pues ponemos el enlace en la www.Comunidad Madrid, Industria, y ahí estamos nosotros. Aquí no hacemos mucho énfasis, sabemos que desde AECIM les van a redireccionar sin ningún problema nuestras ayudas. Aquí lo que queremos poner de manifiesto, que es una cosa que sufrimos todos, es que la notificación telemática, ojo a la notificación telemática, ojo a sus requerimientos y cuenten con sus gestores, aquellos que les ayudan a tramitar serán los que mejor les puedan ayudar, pero que por favor estén pendientes de los requerimientos. Y luego un elemento importante de cara a esta presentación de la documentación, que es quizás el elemento que para nosotros más cambia este año, no en el fondo, pero sí en la forma, ¿vale? En el fondo no cambia nada, porque es lo que hemos pedido durante los últimos 4 años. En la forma les hemos detallado la memoria. Como hemos dicho a lo largo de toda esta exposición, que es fundamental justificar que estamos en una inversión nueva y que estamos digitalizando. Y por eso ponemos énfasis en la memoria. Si entran en la base, verán que hay un desarrollo mayor del contenido, de la memoria del proyecto. No deja de ser lo que hemos venido pidiendo siempre, que es un proyecto, una memoria propia de cada empresa. No queremos estándares, pero no es que no los queramos nosotros, es que luego nos reclaman los jurídicos que eso no es una memoria del proyecto. En la memoria del proyecto no tiene que venir firmada por ningún técnico de ninguna característica. La presenta el solicitante, pero es el solicitante el que nos dice dónde estoy, es decir, mi empresa, dónde se encontraba, hacia dónde quiere ir
qué es lo que le implica esa digitalización y qué es lo que le implica tanto en su proceso productivo, pues va a dejar de producir piezas manuales de no sé qué, las va a pasar a producir de otra manera. Y eso supondrá pues no solo un ahorro de costes o un uso más ecológico de los recursos, sino sobre todo un manejo de la información de sus datos de producción. Pues se conocerá mejor a la empresa y esa información que revierte le dará el uso que considere. No estamos hablando de información reservada de la empresa, sencillamente que justifiquemos por qué nos estamos digitalizando y no por qué nos dedicamos a otra cosa, por qué no nos quedamos como estamos y por qué hacemos lo que estamos haciendo. Entonces, lo único que hemos puesto en la memoria es decir cuál es el estado de la empresa, a qué se dedica, en qué estado está su digitalización y hacia dónde va. Pero qué cambios pretende, qué efectos. No, las palabras a veces nos asustan, no es nada complejo, solo pretendemos decir dónde estábamos, hacia dónde vamos, porque eso supone una ampliación de la capacidad, una nueva producción, un nuevo producto, lo que cada empresa en la situación en la que se encuentre. Y una descripción de los costes no deja de ser de las alternativas que hemos manejado, es decir, si vamos a digitalizar el proceso en determinado ámbito, ¿qué alternativas hemos valorado? Pues en función de las alternativas que hemos valorado, hemos pedido las proformas y hemos mirado los proyectos alternativos y nos hemos quedado con uno. No se trata más que de explicar eso. Se trata de justificar que estamos ahí. ¿Qué queremos justificar? Que no estamos ante la simple compra de maquinaria. Estamos digitalizando. No hace falta dar datos ni de producción, ni balances, ni estimaciones de beneficios, ni nada parecido. Solo decir dónde estábamos, cuáles son nuestros datos económicos y hacia dónde pretendemos ir y por qué. Lógicamente tendrá que ser algo beneficioso para nosotros, porque si no, ni nosotros dedicaríamos como empresa ese dinero, ni la administración dedicaría a esa empresa ese dinero. Entonces, justificar por qué la administración les concede 350.000 euros porque ustedes van a gastar 1 millón. Entonces, nadie se gasta 1 millón de euros sin hacer un análisis de coste-beneficio. ¿De acuerdo? Entonces se trata solo de que eso se plasme en un informe, pero no se trata de un informe técnico que tenga que venir avalado por ningún auditor, ni por ningún ingeniero técnico, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? O sea, eso es importante. Otra cosa es, que es donde decimos opcional, informes externos, es que tengamos ese informe de un ingeniero técnico, de un auditor o de aquel que nos haya ayudado a hacer fenomenal. Pues si además tenemos una consultoría previa que nos ha llevado a tomar esa decisión, la aportamos. Y entonces ya justificamos que estábamos aquí, hicimos este análisis, nos hicieron esta consultoría o esta asesoría y para que llegáramos a este otro puesto. Pues lo aportamos, fenomenal. Pero que la memoria en sí no requiere esa firma de ninguna persona especial, ¿de acuerdo? Y la relación exhaustiva y detallada de las inversiones es sencillo, es que sea fácil de controlar para ustedes y para nosotros. Una vez que he dicho que este es el proyecto que voy a hacer, necesito estas inversiones y que, bueno, pues una relación que sea fácil de seguir, una relación de cuáles son las inversiones que suponen en cada uno y que los costes que tiene cada uno. Y luego, por último, un poco las 4 dudas que se nos han planteado hasta la fecha. Esto lo iremos ampliando con las dudas que ustedes nos planteen. ¿Ayuda compatible con otras? Sí. ¿Con qué límite? El límite que marca ahora mismo la normativa del programa operativo es que hasta el 75% del proyecto se puede financiar con distintos fondos. Es decir, si tuvieran otra ayuda de otra administración para ese mismo proyecto, siempre y cuando se mantuvieran esos límites, sería compatible. Los límites es que el programa operativo exige que al menos el 25% del proyecto tenga que ser costeado íntegramente por la empresa. Ahora, hasta el 75% puede obtener de distintas administraciones con sus compatibilidades. Nosotros, como estamos con FEDER, hay otras ayudas y otros programas, nosotros solo podemos llegar al 25-35, 10-20 según donde estemos. Pero si hubiera alguna ayuda que permitiera esa superación, ese es el límite máximo. Y por otra parte, estamos con las inversiones que individualmente superen los 15.000 euros, esto es ley de subvenciones. Todas las inversiones que superan los 15.000 euros tienen que aportar 3 proformas, 3 ofertas que se valoran y se elige la más económica. Todo aquello que se salga de la norma, la ley exige justificación exhaustiva. Es decir, cuando no hay 3 ofertas porque el proveedor es exclusivo, pues habrá que justificarlo, porque es verdad que hay algunas inversiones que hay exclusividad, pues se justifica. Y siempre vamos a elegir la más económica y cuando no, se justifica y se valora. Pero la norma es
supera los 15.000 euros, 3 ofertas y elección de la más económica. Y el mantenimiento del proyecto, un mínimo de 3 años. Los que hayan sido beneficiarios otros años probablemente hayan ya comprobado que las inversiones se exige un mínimo de mantenimiento. En este caso el programa operativo nos fija el mínimo de los 3 años. Realmente se comprueba cuando nosotros lo comprobamos a final de año, antes del pago, el propio ejercicio de la implantación, y luego hay un proceso de verificación de las ayudas comunitarias que algunas empresas habrán sufrido o habrán tenido que tener visitas de auditores posteriores. Hasta 3 años hay que mantener las inversiones que se han visto subvencionadas. Y finalmente la publicidad. Hasta ahora era suficiente con que la publicidad se hiciera con un cartel en la propia sede del centro de trabajo. Eso ya no es suficiente. Todos tenemos páginas web y medios digitales. La normativa comunitaria, nosotros aquellos que resulten beneficiarios se lo detallaremos en las órdenes de concesión. Será público, le haremos comunicaciones a los beneficiarios, le hacemos comunicaciones de sus obligaciones para que lo tengan presente. Pero bueno, es cierto que en esta nueva base, esto sí que cambia, ya se especifica que no solo hay que tener el cartel, sino que hay que hacer publicidad en la web y demás. Yo creo que esto a nadie le coge de sorpresa porque realmente todas las empresas en sus páginas web hacen, digamos, publicidad, no, informan de las ayudas que han recibido, pues del kit digital, de quien sea, o sea, de la administración, del ayuntamiento, de la administración que sea. Pero bueno, como es una novedad respecto a la 4.0, hemos quedado esta casa. Y finalmente, sencillamente decirles dónde estamos, en Comunidad de Madrid, inversión, industria, ayudas pymes, digitalización. Si en el buscador nos vamos a digitalización industrial, también nos encuentran. Y con esto terminamos. Esperamos que se animen, que sigan presentándolo como siempre. Nosotros intentaremos, como siempre, seguir tramitando a la mayor celeridad, con rigor, pero con rapidez, que es un poco nuestro compromiso. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el caso de éxito de Steel Bomb Valley con su gerente, con Gustavo García de la Peña. Cuando quieras puedes compartir. ¿Ya estoy conectado? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo García, soy el propietario y gerente de Steel Bomb. Somos una empresa ubicada en el sur de Madrid y nos dedicamos a la fabricación de fondos para calderas. Estamos encuadrados en el sector de calderería, somos proveedores de las caldererías que fabrican recipientes a presión y equipos de ese tipo, ¿vale? Yo quería contar primero mi experiencia como asociado a AECIM desde el año 2019, en el que mi mujer, que es mi socia de la empresa, y yo decidimos a través de un conocido pues, asociarnos a AECIM, cosa que la verdad nos alegró mucho porque no solo por esto, sino por otros motivos, aparte de la obtención de subvención y de la ayuda, pues nos permitió delegar un poco otro tipo de trabajos en el apoyo que ofrece AECIM. Ahora, en concreto, mi experiencia como subvencionado de ayudas Industria 4.0, pues quería expresar mi gratitud a AECIM porque la verdad que el apoyo que ofrece a las pymes, en este caso, ya que son trámites que fundamentalmente los que tenemos una pyme, pues carecemos de tiempo y digamos que apoyarte en AECIM, en su ayuda y en la organización de la consecución de una ayuda, ¿no? Nosotros en el año 2020 obtuvimos un caso de éxito con la incorporación de una máquina de corte, un CNC de grandes dimensiones, que fundamentalmente lo que nos permitió fue poder desde la oficina técnica enviar los CNCs a la máquina con lo que eso supone en cuanto a tiempo, luego a guardar esa información para posibles trabajos repetitivos, la comunicación vía cable hacia la máquina, la comunicación de internet en la propia máquina, la actualización de software en la máquina, o sea, todo ese tipo de implementación en ese proceso productivo nos conllevó pues a cortar tiempos, a ser más competitivos y por lo que eso a medio plazo pues nos obtuvimos una mejora de ventas ostensible. Ese fue el primer caso. Posteriormente
pues en el año 2021 obtuvimos otro caso de éxito incorporando otra máquina de otro tipo. En nuestro caso se llaman rebordeadoras, es una dobladora de chapa, con la ventaja de que también esa máquina estaba conectada a un servidor, monitorizábamos los trabajos de la máquina y fundamentalmente la ventaja que encontramos es que esa máquina podía ser chequeada para diagnosis de averías, seguimiento de trabajos online o por nosotros o por el fabricante de la máquina. Cosa que, por ejemplo, en caso de avería o de un mal funcionamiento, pues es un chequeo infinitamente más rápido que el antiguo de cualquier otra máquina, de que tiene una avería o tiene un mal funcionamiento o un proceso más lento, y hasta que localizas ese fallo, pues al final tienes que ir caso de error. Sin embargo, de esta manera, pues la verdad es que agilizamos un montón en cuanto a la monitorización de la máquina como al seguimiento de las órdenes de trabajo. Además, esta máquina nos dimos un salto competitivo porque podíamos producir fondos que hasta el momento no hacíamos, que era sin perforación, sin agujero, para sectores críticos como el sector farmacéutico, químico, gasístico, y ahí sí que notamos en pocos meses que al introducir esta mejora y esta ventaja competitiva, pues aumentamos un porcentaje bastante elevado de ventas, porque empezamos a chequear sectores que anteriormente, al no tener este equipo con estas características, de ninguna de las maneras podíamos vender. En resumidas cuentas, mi sensación es que todos los asociados deberían que por lo menos tener la información de que a través de AECIM es mucho más sencillo cuando un empresario decide hacer una inversión. Pues creo que lo lógico es que si eres asociado a AECIM o no lo eres, habría que serlo, ¿no? En este caso, es que pregunten, que se informen y que las subvenciones, si se hacen las cosas como hay que hacer, se consiguen. Y sobre todo que en apoyo de gente como AECIM que da este servicio de asesoría, pues que no es tan traumático como si individualmente uno decide optar a la ayuda. Si hay una persona que te puede ayudar en este servicio, pues bienvenido sea la ayuda, y vamos, yo estoy súper contento de ser asociado a AECIM y de haber sido subvencionable de dos ayudas. Poco más puedo añadir. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a ver las ayudas de parte de Eduardo, el letrado del área jurídica de SIM, y con la ayuda de Eva Larriba, la directora del área jurídica también. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu intervención. La verdad que es una empresa que además ha crecido exponencialmente unido a la digitalización y robotización precisamente de la maquinaria, con lo cual, pues lógicamente nos sentimos súper orgullosos de poder ayudar, ¿no? a empresas como la de Gustavo a crecer. Voy a dar la palabra rápidamente a mi compañero Eduardo, que es la persona que se ocupa de la tramitación, coordinación y gestión, que en definitiva es lo importante de la ayuda, sin perjuicio de que obviamente a nivel teórico ya ha quedado perfectamente explicado la importancia de lo que es la gestión y una persona, como ha dicho Gustavo, ¿no? En la que se delegue, digamos, todo el proceso desde el principio, desde que tienen la intención de realizar una inversión X para determinar y comprobar que efectivamente cumple el perfil esa inversión hasta el final. Es decir, el cumplimiento de los plazos, de los requisitos, hasta la justificación, y efectivamente tener claro que a partir de un momento determinado tenemos que tener ya el pago realizado y lógicamente justificarlo. La atención a los requerimientos, obviamente, pues lo de siempre. Es un tema en el que no nos cansamos de insistir, porque la mayoría sí que es cierto que la estadística no engaña, y al final aproximadamente el 75-80% de las inversiones que son subvencionables, teniendo en cuenta que entran dentro del perfil,
pueden caer en saco roto por la no atención a requerimientos o atención incorrecta a requerimientos, por la presentación de la solicitud, como se dice, deprisa, rápido y corriendo para que entre en plazo, cuando no se cumple y no se reúne toda la documentación necesaria, es decir, que pasamos otra vez al último lugar. Eso es importantísimo y eso, digamos que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Lógicamente, bueno, se han aumentado además los importes, me parece importantísimo, los importes hasta 6 millones este año de presupuesto casi, y además también se han aumentado los importes de concesión, que son 250.000 y 350.000, que creo que, bueno, que es bastante goloso, ¿no? Para quien tenga intención de realizar la inversión, siempre con el efecto incentivador que decís, ¿no? O sea, si no, la máquina no se adquiere si no es porque presenta solicitud y solicitó esta ayuda, ¿no? En otro caso, pues no tiene sentido el efecto incentivador. Y doy paso a mi compañero Eduardo Rodríguez para que explique de manera, bueno, la gestión que realizamos desde AECIM para la solicitud y, lógicamente, la obtención, ¿no? de la ayuda. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eva. Buenos días a todos. Bueno, como les voy a realizar una presentación, sí que es cierto que bueno, Eva Castro ya nos ha desgranado las líneas principales, sobre todo de cuáles son las actuaciones subvencionables, cuáles son los límites de gasto, etcétera, etcétera. Nosotros, o sea, por parte del Departamento Jurídico, nos vamos a centrar un poco más en la casuística, en aquellas dudas o en aquellas consultas que más nos trasladan los asociados a la hora de preparar los proyectos en materia de Industria 4.0 hasta ahora y ahora de digitalización, y más enfocado pues a la parte de tramitación documental, que es lo que más nos preguntan todos ustedes cuando comienzan con este proyecto, que es: Eduardo, ¿qué documentación necesitamos? ¿Qué tengo que preparar? ¿Cuánto tiempo tengo? O no sé si tengo esta documentación. Entonces nosotros desde el Departamento Jurídico de AECIM queremos un poco trasladarles tranquilidad, en el sentido de que son documentos, o suelen ser documentos, que todos nosotros tenemos a nuestra disposición y que simplemente lo único que hay que hacer es recopilarlos y elaborar, evidentemente, el proyecto de forma que, lógicamente, pues no se nos requiera esa solicitud de complementar la documentación que no se haya podido presentar. Entonces, muy brevemente, afortunadamente, lo ha comentado Eva Castro, pero nosotros entendemos desde el Departamento Jurídico de AECIM que tenemos que dar una pequeña vuelta respecto del efecto incentivador. ¿A qué nos referimos con este efecto incentivador? En lo que respecta a pues la casuística, lo que más nos preguntan ustedes, que es: oye, Eduardo, he aceptado una pequeña factura o he aceptado un adelanto. Pues estas cuestiones no estarían dentro del efecto incentivador. El efecto incentivador, como lo establece aquí, lo define el artículo 6 del reglamento 651/2014 de la Unión Europea, que es que se considera que tienen efecto incentivador si antes de comenzar a trabajar en el proyecto o la actividad. Antes de comenzar a trabajar, exactamente esto es lo que se define como el efecto incentivador, es decir, haber abonado o haber realizado ya la petición o haber pagado la entrada de una maquinaria, de cualquier elemento, de cualquier activo, esto no es haber ya comenzado a trabajar, y por lo tanto la ayuda no se cumpliría, o este efecto incentivador no se cumpliría, no se estaría incentivando con la ayuda en la iniciación de este proyecto. Entonces, nosotros entendemos que es muy importante tener en cuenta este elemento, y es una de las consultas que más se nos traslada por parte de los asociados. Y bueno, les hemos puesto aquí una especie de hitos de solicitud de las ayudas. Evidentemente son 3 fases, aunque en realidad podríamos resumirlas en 2, que sería la solicitud, que es el momento, o sea, rellenar toda la documentación y presentarla a través del sistema electrónico que les ha trasladado Eva Castro. La fase de pago, que es decir, una vez nosotros presentamos la solicitud y hasta el 15 de septiembre del ejercicio en el que hayamos solicitado la ayuda, tenemos que realizar el pago. Este pago, como se ha comentado antes, quedarían fuera todas las inversiones realizadas o abonadas mediante renting o leasing, es decir, sistemas de los que igual no se tiene el pleno dominio del activo, sino que simplemente pues, sí se puede realizar mediante financiación bancaria, lógicamente, pero el pago de este activo tiene que estar realizado
como muy tarde el 15 de septiembre. Y, evidentemente, la documentación que se tiene que presentar una vez realizado el pago, que tenemos hasta presentarla hasta el día 20 de septiembre, pues sería como la última fase de justificación o de realizar las ayudas. Sobre esta parte de la cuantía de la ayuda vamos a saltarnos esta diapositiva porque ya ha sido tratado, yo creo que de manera bastante bien explicada por parte de los anteriores ponentes, y la cuantía de la ayuda entendemos que también, simplemente es cierto, pues por poner un ejemplo, esta inversión mínima del proyecto, estamos hablando de 60.000 euros y los 250.000 para medianas empresas y 350.000 para pequeñas empresas. La división entre mediana y pequeña empresa, pues es, como bien lo saben, en función del número de trabajadores o de la cuantía de la facturación de la empresa. El plazo de presentación, lo ponemos ahí abajo, que es importante la agilidad. Lo decimos ¿por qué? Porque poniéndonos un poco con las ayudas que se han otorgado a Industria 4.0 de años anteriores. Por nuestra experiencia, insistimos que desde el departamento jurídico lo que hablamos es desde la casuística que hemos tenido nosotros en ejercicios anteriores. Nosotros, por cómo hemos trabajado con estas ayudas, las solicitudes que en años anteriores, evidentemente todo depende del presupuesto o de la disponibilidad presupuestaria que haya en el ejercicio concreto, pero aproximadamente aquellas solicitudes que se han presentado ya posteriormente a los meses de abril, en años anteriores, a partir de abril, ya sí que es cierto que corren cierto riesgo de estar sometidas a ese agotamiento de fondos. Entonces nosotros siempre recomendamos a los asociados que trabajen con nosotros que sean ágiles a la hora de elaborar y preparar el proyecto de solicitud de la ayuda. ¿Por qué? Porque evidentemente sí que es cierto que tenemos hasta el 15 de septiembre para solicitar la ayuda y para realizar el pago, pero es cierto que son ayudas muy interesantes, son ayudas muy demandadas y lógicamente corremos ese riesgo de que llegue el agotamiento de fondos. Entonces nosotros siempre les recomendamos a todos ustedes que en la medida de lo posible y dentro del trabajo diario que hay en la empresa, se realice con la mayor agilidad esta preparación del proyecto, que es precisamente lo que nosotros desde el Departamento Jurídico de AECIM les podemos prestar todo el apoyo que ustedes puedan requerir. Nosotros les vamos a asesorar y van a recibir de nosotros, tanto de Balarriba como del resto del Departamento Jurídico, pues todo el asesoramiento que puedan ustedes requerir. En cuanto a dónde se presenta la solicitud, también lo ha explicado Eva Castro de una manera bastante clara, por lo tanto tampoco vamos a dar mucha vuelta al respecto. Sí que es cierto que queríamos hacer énfasis en dos elementos que son importantes, que es esto todo se extrae de las bases de la convocatoria, o sea, todo lo que les vamos a trasladar aquí está en las bases de la convocatoria, lo pueden consultar ustedes, son unas bases que son públicas, pero evidentemente no estar dado de alta en el sistema NOTE de notificaciones de la Comunidad de Madrid implicaría el desistimiento de la solicitud. Eso es un elemento imprescindible, entonces es una cuestión que es como el paso previo que todos ustedes deberían realizar, chequear y tener en cuenta que están al corriente y que la cuenta de correo, el correo electrónico de contacto que tienen dado, pues es el mismo, o nosotros recomendamos que sea el mismo que vayan a registrar en la solicitud. Y lógicamente la solicitud deberá estar firmada por el representante legal de la empresa, firmada electrónicamente, dado que la tramitación, como podemos ver, es electrónica. Entrando ya en la documentación que hay que preparar, insistimos en que esto está extraído de las bases de la convocatoria, que lo pueden comprobar ustedes, pero bueno, nosotros lo que hacemos es prestar ese asesoramiento jurídico, que es precisamente esto es lo que ustedes más nos demandan, el recabar la documentación y exactamente ver qué es lo que necesitamos para presentar la solicitud. Entonces debemos hablar de dos hitos de preparación documental, por decirlo de alguna forma que podamos entender todos. El primero de los hitos es el momento de registrar la solicitud antes de realizar el pago o antes de iniciar el proyecto como tal. Mientras estamos hablando de que el proyecto, pues estamos en la fase más embrionaria, que es lógicamente el formulario de solicitud de la ayuda. El formulario de solicitud lo pueden ustedes encontrar a través de la página web que se ha puesto en el enlace al final de la presentación de Eva Castro, pero sí que es cierto que nosotros desde el Departamento Jurídico de AECIM le podemos ayudar a confeccionar ese formulario, dado que evidentemente no todo el mundo puede comprender exactamente qué es lo que se está solicitando en cada área. El poder de representación a favor del firmante de la solicitud, que como hemos visto tiene que ser el representante legal de la empresa.
La certificación actualizada del registro mercantil, esto es un elemento que se puede extraer de la página web del registro mercantil, se puede extraer con facilidad, evidentemente muchos de ustedes seguramente ya lo tengan solicitado y si no se puede solicitar, no hay ningún problema, pero sí que tiene que obrar pues, la fecha de constitución de la empresa, el objeto social, el CNAE, el capital, la sede social, cómo está constituido el órgano de administración y cuáles son los socios que tengan un más del 10%. Pero bueno, y les insistimos en que esto pueden extraerlo de la página web o a través de la página web del registro mercantil. Hay que presentar el impuesto de sociedades del último ejercicio cerrado y en caso de que sean sociedades que requieran de un informe de auditoría también tienen que aportarlo. El informe de trabajadores en alta o vida laboral de la empresa, esto es a través del documento TC1 o TC2 de la Seguridad Social. Y en empresas que sean vinculados y que estén participadas en más del 25%, pues habría que presentar la certificación del registro mercantil también de las empresas participantes y de las empresas participadas, el impuesto de sociedades del último ejercicio de estas empresas y la certificación de Seguridad Social del número de trabajadores dependientes precisamente de estas empresas. Estamos hablando de grupos de empresa. Insistimos en que esto tiene una casuística, que cada uno puede tener sus características y sus dudas. Nosotros desde el departamento jurídico, si quieren ahora en la fase de ruegos y preguntas o si quieren ya después, nos pueden trasladar a través de nuestros correos de contacto todas aquellas dudas que puedan tener. Nosotros vamos a resolver y vamos a ayudarles en la preparación de esa documentación, ¿vale? Para que no tengan ustedes ninguna duda de cuál es el documento que necesito, qué documento puedo ahorrarme, etcétera, o qué documentos, que ahora lo veremos, se pueden dejar para que la propia administración sea quien los consulte sin que nosotros tengamos la necesidad o la obligación de aportarlos siempre y cuando marquemos la casilla de consulta por parte de la administración. La segunda fase de documentación requerida en el momento de registrar la solicitud la tienen ahí. La memoria, que es el documento más importante y del que ya ha hablado Eva Castro, y yo creo que lo ha expresado de una manera muy clara. No estamos ante una memoria genérica, no estamos ante un copia y pega de memorias que hayamos podido presentar en años anteriores y que nos sirvan un poco para tener una serie de bases. No, estamos hablando de una memoria específica, de una memoria en la que expliquemos de una forma lo más detallada posible, bueno, aunque no sea detallada, pero de una manera que se pueda comprender por parte de la administración este proyecto que vamos a emprender, en qué me va a ayudar a mí, en qué efecto va a tener sobre mi empresa, qué beneficio, etcétera. Entonces, requisitos básicos que tiene que tener esta memoria, pues la descripción del proyecto, dónde se va a emplazar, qué previsiones de mejora o qué previsiones de cambio en el proceso productivo me va a realizar a mí, justificar la propuesta económica que hemos aceptado y los efectos positivos que se esperan de la inversión. El detalle de los costes previstos y de los costes conexos a estos costes previstos, es decir, de esos costes que son que son imprescindibles para establecer el proyecto. El análisis del coste y beneficio y una breve explicación, no tiene que ser muy extensa, lógicamente, sino simplemente una breve explicación de por qué la empresa necesita la ayuda o la ayuda es un requisito imprescindible para que yo pueda realizar este proyecto, que tiene relación, pues lógicamente, con este efecto incentivador. El tema de las 3 ofertas de diferentes proveedores. Esta es probablemente la consulta que más nos realizan los asociados a la hora de preparar o a la hora de elaborar la documentación del proyecto. Estas 3 ofertas solamente se requieren cuando cualquiera de los activos a adquirir tenga un precio igual o superior a los 15.000 euros. Es decir, podemos encontrarnos con que nosotros tenemos, para alcanzar los 60.000 euros, tenemos activos que están por debajo de esos 15.000 euros. Es decir, cada activo puede costarme 14.000. Pues en esos casos, de ese activo particular, no sería necesario solicitar esas 3 ofertas. Pero cuando cualquiera de estos activos supere los 15.000 euros, similitud no, está establecido así, a las fases del contrato menor, a la hora de las obras de administración pública, en ese caso sí habría que acreditar la solicitud de 3 presupuestos o de 3 ofertas para ese bien en concreto. ¿Cuándo podríamos evidentemente eximirnos, pero siempre justificándolo de esta obligación? No sería necesario si acreditamos, y esto es una cuestión que tenemos que acreditar y precisamente para eso estamos nosotros desde el departamento jurídico. Tenemos que justificar que no existen tantos proveedores o no hay tantas empresas que ofrezcan este tipo de activo que yo estoy pretendiendo adquirir. Y la otra cuestión es que hay que elegir la propuesta económicamente más ventajosa, ¿vale? No confundir
aunque pueda confundirse con la más barata, sino es la más ventajosa en términos de eficiencia económica. Cuando no estemos optando por esa opción, tendremos que justificarlo a través de una breve explicación, una breve memoria explicativa de por qué no estoy optando yo o no estoy escogiendo esta opción económicamente más ventajosa. Y por último, cuando nosotros presentamos la solicitud, evidentemente ya hemos dicho a la administración que hemos escogido esta oferta concreta de estos 3 proveedores, hemos escogido esta oferta concreta, pues hay que aportar la factura pro forma del proveedor que hemos aceptado. Es decir, esta factura pro forma, insistimos que tiene que ser pro forma, no tiene que ser ya una factura ya de pago del producto, debe identificar debidamente al solicitante de la ayuda, debe desglosar los conceptos ofertados y lo debe desglosar de la manera más completa posible, es decir, precios unitarios, mediciones, etcétera, para que no sea una factura genérica, una factura que a mí me sirva para decir, bueno, yo ya he conseguido la factura pro forma, yo ya presento la ayuda y ya me libro. No, tienen que ser cumplir con estos requisitos para que no se nos requiera en adelante más documentación. Y luego estaríamos hablando de la segunda fase de aportación documental, que es cuando una vez yo he registrado la ayuda, ya he procedido al pago del proyecto, ahora tengo que acreditar ante la administración pública, lógicamente, que el proyecto ha sido pagado y que el proyecto cumple con todos los requisitos. ¿Cómo cumplimos esto? Con la documentación que acredite que la subvención ha sido utilizada para los fines para los que fue concedida. A través de el número de factura y descripción del gasto, el nombre y el NIF del proveedor, la fecha de facturación y la fecha de pago y el justificante de pago. Son documentos que evidentemente a lo largo de la implantación del proyecto vamos a obtener. Lógicamente las facturas del proyecto, el extracto bancario del pago también lo tendremos que aportar, el certificado de titularidad de la cuenta del solicitante de la ayuda para que se realice allí el pago de la ayuda cuando llegue el momento de hacerlo, y declaraciones firmadas electrónicamente por el representante legal sobre que no se han recibido otros ingresos o subvenciones, de no estar en fase de embargo de otra subvención y que se lleva una contabilidad separada, esto es un elemento importante, que se lleva una contabilidad separada para gastos e ingresos vinculados a la subvención y, lógicamente, para acreditar que nos encontramos entre las divisiones subvencionables de los epígrafes del IAE subvencionables, hay que aportar el pago último del impuesto de actividades económicas de todos los centros de trabajo y los epígrafes en los que la empresa esté dado de alta, o en su caso el certificado de exención. Estos son a grandes rasgos los documentos que tenemos que preparar a la hora de presentar la solicitud. Insistimos en que cualquier duda, cualquier cuestión que les pueda surgir respecto de si un documento me sirve, un documento no me sirve, o que me falta esto, cómo lo puedo conseguir, se pueden poner en contacto a través de los datos que les facilitamos aquí del área jurídica de AECIM y nosotros estaremos dispuestos a ayudarles en la medida de lo posible o en todo lo que ustedes nos puedan requerir. Sin más, y bueno, para no extenderme más, yo creo que el resto de las ponencias han sido lo suficientemente esclarecedoras. Pues doy paso a mi compañera Patricia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues mientras tanto voy dando las gracias a José María por abrir la jornada de hoy, a Mar Paños, a Eva Castro, a Eva Arriba y a Eduardo por estar aquí en el día de hoy. Tenéis todos nuestros contactos en la presentación. Será enviada más tarde a todos los ponentes y a todos los asistentes. Si tenéis cualquier duda, pues podéis escribir ahora en el chat o si no, más tarde tenéis donde localizarnos. Esperamos un par de minutos. Vale, pues la primera pregunta de Sergio nos pide si por favor podemos poner la web donde se solicita la subvención. Esto lo teníamos en la presentación. De todas maneras, como tenemos los datos, si no más tarde lo mando al correo electrónico, Sergio. De parte de Sonia, nos pregunta, mi empresa está ubicada en Arganda del Rey. ¿Para cuándo incluye Arganda en el corredor de Henares? No sé si tenemos algún dato. Bueno, como decimos, las zonas de intensidad y el mapa lo fijan desde la Comisión Europea. Es cierto que a los estados se les pide una serie de información para luego dar forma a ese mapa,
y ver si algunas zonas sale en algún caso, porque ya entiende, bueno, como pasa con los estados, que llega un momento en que, digamos, la Comisión Europea entiende que están a un cierto nivel y pueden salir de determinadas intensidades de ayuda, pues lo mismo cuando bajamos hacia municipios y zonas de esos municipios. Entonces, sí que nosotros tenemos en cuenta si estos casos, cuando nos los... Porque no es la primera vez que nos preguntan por Arganda, es algo que sabemos que está ahí y que tratamos cuando nos piden la información de poner encima de la mesa, pero la última decisión tampoco es nuestra. Trataremos de que en siguientes convocatorias o programas operativos esté más representada, pero lo dicho, no es solo no es una decisión que tomemos nosotros, sino que esa intensidad de ayudas y quién está para dentro del mapa o fuera para recibir más o menos, también viene de la Unión Europea. Nos preguntan alguna información para definir el mapa, pero no tenemos la última decisión. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por acudir en el día de hoy y os recordamos que desde la oficina Acelerapyme podemos ayudaros. ¡Uy! Disculpad. Sonia nos comenta que suelen solicitar las ayudas a la Comunidad de Madrid y en diciembre del 2021 solicitaron la ayuda al programa Cheque Innovación. Tras varios requerimientos y aportaciones, en agosto fue denegado. Tienen un recurso de reposición en septiembre aportando evidencias, pero no hay respuesta hasta la fecha. Se preguntan por el plazo. A ver, esos cheques son de la Dirección General de Innovación. Si quieren, yo lo que puedo ofrecerles es que si a través de AECIM nos dan el número de expediente, yo le puedo preguntar a la directora general que pregunte a sus técnicos si saben alguna fecha en cuanto a la tramitación. A lo mejor no de ese expediente en concreto, como también tienen muchos más expedientes, pero a lo mejor pueden decir, oye, pues estamos tramitando en este orden, no sé, en un mes, en dos, es que no sé deciros porque no es algo que llevemos nosotros. Si puedo hacer esa gestión, si desde AECIM nos pasáis el número de expediente, pero que compete a la Dirección General de Innovación, quien lo gestiona. De acuerdo. Sonia, luego también te mando yo un correo para que puedas localizarme directamente. Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos por venir, que tengáis muy buen día.